Y en esta carta a Romanos, estamos abriendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Pensé que decías algo. A la carta a los Romanos decía, estamos en el capítulo número 9, un capítulo que comienza en una manera muy poderosa, hermosa también, donde Pablo expresa su deseo de que los suyos, no es así, ser los israelitas, conforme él también era de Israel, eh, pudiesen ser salvos. Es más, él mismo dice, oye, si yo pudiese ser anatema, ¿no? Y con el propósito de ganar a mis hermanos en buena hora, pero sabía que solo en Jesucristo se puede la gente llegar a reconciliar con Dios y Padre. No hay otra forma, no hay otra manera. Un pasaje que muchas veces, ¿yo no la acuerdo? No, acá. Okay. Un pasaje que muchas veces lo dejamos de lado es ese pasaje en la carta a los Hebreos, donde en el capítulo 11 se dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Obviamente tenemos también cuando hablamos de ello, ¿no? De fe, de replantear muchas veces qué es lo que es en realidad la fe, ¿no? Porque gente lo expresa de diferentes formas, gente lo ve de diferentes maneras. Fe es lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo. Y total que ya la fe se convierte en algo confuso. Sin embargo, dentro de lo que las escrituras, la fe es básicamente creer en lo que Dios dice, creer en lo que Dios plantea, creer en lo que Dios es la voluntad de Dios. Eso es fe, ¿sí? Gente puede tener fe y sabemos en cosas diversas, ¿no es así? Por ejemplo, sabemos que gente tiene fe en, ustedes ayúdenme, ¿en qué cosas tiene fe la gente? En equipo de fútbol, ¿okay? En uno mismo, ¿verdad? ¿En qué otras cosas? Estampitas. Ok, de santos creo que es, ok, ya cierto, cierto también, ¿no? Ángeles, ¿cierto? Ángeles. Mantas. Mantos sagrados, ¿cierto? ¿No? Que se ponen encima también eh, objetos como hasta, perdón, cierto, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo la qué? ¿La patita de qué? ¿De conejo? ¿De conejo también? ¿No? La patita de conejo, herradura, hasta la sábila también, ¿no? O sea, las plantas. Yo me acuerdo que alguien una vez me dijo, mientras tú mantengas por lo menos un billete sí, en tu billetera, nunca te va a faltar dinero, ¿no? Entonces, gente también tiene fe en esas cosas. Y sí es fe eso, ¿sí? O sea, entiéndase, sí es fe, porque la gente cree en un objeto, ¿sí? Pero no es la fe en Dios. O sea, la fe en Dios es creer en Dios y aquello que Dios establece para nosotros. Y definitivamente eso es lo que el Evangelio se dedica a enseñarnos. En el capítulo 9 decía de la carta a los romanos, vuelvo a leer a partir del versículo número 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Algo que la nación de Israel, adelante, hermana, tuvo como su creencia es el hecho de que ellos pensaban que por ser israelitas, ya ellos automáticamente se convertían en hijos de Dios, lo cual el apóstol Pablo hace comprender que no, y esa es la también idea de este capítulo. Pero no solo hace entender ello el apóstol, sino que también entiéndase que nos bendice a nosotros, haciéndonos comprender que, oye, mira, nosotros ni remotamente somos, no estamos hablando de nosotros los peruanos, por ejemplo, ni remotamente somos israelitas. Sin embargo, Dios también trabajó con el propósito de que nosotros pudiésemos tener una relación con Él. Los israelitas, ellos pensaban que solo ellos eran los únicos que podían tener una relación con Dios. Pero Dios, dentro de esa su misericordia, dentro de esa su bondad, Dios siempre ha estado trabajando con el propósito de que todos nosotros, los seres humanos, lleguemos a tener una relación con Él. Sin embargo, no se trata de simplemente señalar, o sea, como tú eres de esta nación, entonces tú eres ya un hijo de Dios. No, de lo que se trata es de aquello que mencionamos hace un rato, ser personas de fe en Dios. Y mire lo que se nos dice en el versículo número 6. No que la palabra de Dios haya fallado, ciertamente. Sí, o sea, Dios nunca falla, ¿no? Y como nunca falla, obviamente deberíamos nosotros escuchar más a Él, creer más en Él y a la vez también entender que no existe nada más seguro que aquello que Dios dice para no existe. El resto en realidad va a ser simplemente ilusorio, nos vamos a engañar, nos vamos a traicionar y algo de eso también se escribió hoy día en el devocional. Necesitamos nosotros aprender a escuchar a Dios. Esa es su palabra, nunca sí va a dejar de pasar. Y se dice acá, Dios no falla. O sea, Dios no falló. Si el pueblo de Israel, entiéndase, si el pueblo de Israel, no todos llegaron a ser hijos de Dios, no fue porque Dios se equivocó. Si no fue porque Dios falló. O sea, no es que, uy, se le pasó a esta persona a Dios. No fue eso. Sino que lamentablemente el pueblo de Israel no vio las cosas conforme Dios quería que ellos vean, sino más bien comenzaron a ver las cosas como ellos mismos quisieron ver. Dice al final del versículo número 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Israel e israelitas? Porque ¿cómo se llama a alguien o cómo se le denomina a alguien que es de Israel? Israelita, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá con esto? Bueno, se está refiriendo a el hecho de no es hijo de Dios total. O sea, no es simplemente suficiente el que hayan nacido en la nación de Israel. ¿Sí? Va más allá de ello. Tiene que ver con aquello que se va a exponer acá. No se piense que porque una persona simplemente actúa como buena gente, entonces la persona ya es hijo de Dios. No se piense que una persona, qué sé yo, porque tiene una buena educación, ya es hijo de Dios. Por último, no se piense que
una persona porque está haciendo cosas que aparentemente, o por lo menos tienen esa manera de verse, hacen cosas buenas para otros, entonces ya definitivamente se convierten en hijos de Dios. No, no, no es así. Es solamente cuando la persona hace aquello que Dios ha establecido. ¿Sí? Y repito, eso es lo que se está viendo acá. Fue difícil para Israel el ver eso. Ellos pensaron, oye, tenemos el pacto, tenemos esto otro. ¿Sí? Hasta Jesús nació de nosotros. ¿Y qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? Pero no, no era así. Nunca fue así, en realidad. Desde un inicio, el hecho de que sí, Dios hizo pacto con Israel, no significaba que por el haber hecho pacto con ellos, ya ellos automáticamente se convertían en hijos de Dios. Tuvieron sí la oportunidad, una gran posibilidad, ¿no? Porque sí, Dios quería eso, Dios quería que ellos sean sus hijos, pero que no necesariamente el hecho de haber nacido en esa nación los hacía privilegiados como para decir, como yo nací en esa nación, ya soy hijo de Dios. Nunca ha sido así. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar aquí. ¿Sí? Porque recuerden que se convirtió esto en un problema aún en la iglesia en Roma, ¿no? De que unos se pensaban mejores que otros. Los romanos, perdón, los hebreos, ellos pensaban, oye, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Mientras que los griegos y aún también los romanos con ellos estaban así, pero nosotros tenemos la bendición de tener el conocimiento, ¿no? Que Dios nos ha dado, porque ellos eran considerados pues sabios, sobre todo los griegos. Así que siempre hubo esta pugna entre ellos, no, nosotros somos. Por eso es que Pablo en el capítulo número 3, él en realidad define todo esto diciendo, todos somos pecadores. Así sean griegos, sean hebreos, sean judíos, o sea, todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. Todos estamos metidos en una misma bolsa, todos en un mismo costal, todos somos pecadores. Y es que esto es lo que es. Pero repito, muchas veces nosotros más caemos en la soberbia, ¿verdad? De pensar que somos alguien para con Dios, simplemente en razón a lo que nosotros hacemos o cómo actuamos o cómo también vivimos. Y entiendas, es solo de acuerdo a lo que Dios desea. ¿Quiere Dios que seamos hijos del? Claro que quiere. ¿Nos enseña ello? Claro que nos enseña. ¿Nos la pone clara? Claro que lo hace. Y ya es un asunto de cada quien. Y por eso es que en un inicio de esta noche, del estudio de esta noche, mencioné, ¿verdad? Sin fe, es imposible. Sin fe es imposible. No importa lo que uno sea, como en este caso puede ser israelita, pero si no es un israelita o alguien nacido de la nación de Israel, o sea, sin fe, o sea, alguien que no tiene fe, entonces no puede agradar a Dios por más DNI hebreo que tenga. ¿Sí? Y también con todos nosotros en alguna otra forma o en alguna otra manera. En el versículo número 7, ¿sí? Dice, ni por ser descendientes de Abraham, piensa que la nación hebrea viene de Abraham, y ni por ser descendientes, o sea, ni por haber, qué sé yo, sido nieto, bisnieto, tataranieto, que sigue después de eso, tatara, ¿no? Y después siguen los tátaras. O sea, no la hace eso. Y estamos hablando de Abraham. ¿Quién fue Abraham o cómo es que es Abraham conocido en la Biblia o por Dios mismo? Perdón, padre ciertamente de la fe. Entonces uno diría, oye, si él es el padre de la fe, obviamente todos aquellos que vienen de él, ¿no? Eran hijos de fe. No. Sí. Nosotros ahora para ser hijos de Dios aceptamos como nuestro Salvador a Jesús por la sangre de Cristo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hicieron ellos para ser hijos de Dios? En realidad,
básicamente lo mismo, en esencia, lo mismo. ¿A qué me refiero? A que ellos apuntaban a Cristo hacia adelante, nosotros vemos a Cristo hacia atrás, ¿no? O sea, ellos sabían, la gente sabía y se les predicaba que no eran por sus obras que ellos podían ser salvos, sino por la misericordia de Dios. Una misericordia que se representaba y se expresaba a través de los holocaustos, a través de, ¿no?, los sacrificios que había, porque esa misericordia iba a hacerse hombre más adelante, que era Jesús, en un sacrificio perfecto. O sea, todo lo que era la ley, ¿sí?, hablando de Israel, todo lo que era la ley era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Así que sí, todo eso acerca de todo eso acerca de la fe en realidad, ¿sí? Insisto, ellos no veían a Jesús, ¿sí?, como nosotros lo vemos, ah, pero ellos entendían que es solo por la misericordia de Dios que uno puede ser salvo y que Dios lo iba a manifestar eso, ¿no? En algún... Ujú, ujú, ujú. Yeah. No hay otra forma, repito lo que leímos perdón, mencioné de Hebreos, sin fe es imposible, o sea, no hay forma en que uno pueda agradar a Dios si uno no tiene fe. Y estamos hablando de fe en Jesús, obviamente, ¿no? Ya para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿no? Ajá. Así tal cual, explícitamente. Antes de Antes de... habló del Mesías, No, no, bueno, puede ser que sí, porque recuerden que también aun cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Y Dios habla con ellos y les dice, oye, miren, en razón a lo que ustedes han hecho, esto va a pasar. Y le dice también a quien, a la serpiente, le dice, o a la mujer, habrá enemistad entre tu simiente, a la serpiente le dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Que ya se entiende, era Cristo. Y le dice, sí, que la simiente de la serpiente, obviamente refiriéndose a Satanás, heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, ¿no? Pero la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, que era obviamente fatal, ¿no? Entonces, por más que Satanás intentó por toda forma de ganar a Jesús, ¿sí? Pero no pudo, ¿sí? No pudo y nunca podrá, nunca podrá. Así que sí, existían, ¿no? Y recuerden que en ese entonces, antes de Noé, aún antes de Moisés, todo se transmitía en una manera oral, ¿no? Lo que Adán escuchó, él lo tuvo que contar a los suyos, ¿no? Eh, Adán vivió cuántos años, 900 y pico de años, ¿no? O sea, Adán llegó a conocer a quién, a Matusalén, y Matusalén, a Matusalén, perdón, sí, pero lo cierto es que sí, entre ellos se conocen, entre ellos, o sea, sí se llegaba, ¿no? Sí se llegaba. Ya. Pero bueno, en todo caso se transmitía, ¿no? Se transmitía. ¿Mm? Hebreos es la raza. Sí, 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 sí. Y como nosotros quizás se nos... Hola, ¿cómo estás, hermana? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Adelante, 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 adelante. Muy buena. Está bien. Bienvenida.
Ah, sí, o sea, hebreos es la raza. Ujú. La raza hebrea. Israel más es la nación. Es que es como el caso nuestro, pues podríamos decir, somos peruanos, somos incas, pues, ¿no? De raza, ¿no? Es mi raza, ¿qué dice la canción? Noble y humilde. Ah, perdón. Ajá, sí, ok. Pero sí, esa es la diferencia, ¿no? Ah, y algunos también, bueno, judío ya es más, judío más es religioso que otra cosa, por lo menos hoy en día, ¿no? Judío es más religioso, ¿no? Eh, Originalmente más se refería a una región, porque era de la tribu de Judá, ¿no? Pero que ya más adelante se veía como lo religioso. Hoy en día, judío tiene que ver con la religión, no es necesariamente la raza, ¿no? Hebrea es la raza. Yep. ¿Algo más? Un gusto verte, hermana Pilar, qué grato que estés por acá. Ah, así que, bueno, en el versículo 7 estamos en Romanos, capítulo número 9, ¿sí? En el capítulo número 9. La idea con todo esto es que a través de lo que el apóstol está escribiendo acá, y quizás una idea así, pero en cómo les ayuda, ¿no? A la gente, es que ellos entiendan cuánto necesitaron ellos y cuánto necesitamos todos de Jesús, ¿sí? Y que es lo más importante para nuestras vidas, no solo refiriéndose a salvación, sino para cada día de nuestra vida. Cuán importante Jesús es. Porque muchas veces pues se diría, no, pero que tenían cosas más importantes. Según Dios no existe cosa más importante, entienda usted, para nosotros los seres humanos que el que entendamos, oye, cuánto necesitamos de Él. ¿Sí? Y no estamos diciendo que no tenemos dificultades, no estamos diciendo que no tenemos necesidades, claro que sí, pero que ojalá el mundo entero pudiese comprender cuánta necesidad se tiene de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que está tratando nuevamente el apóstol de que el pueblo de Israel entienda. Y dice, ni por ser descendientes en el capítulo 9 versículo 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino que entiéndase, se dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Hablemos de Isaac, ¿sí? Y bueno, de Abraham. Primero, Abraham no podía tener hijos, ¿sí? Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Y Dios le dijo, ¿sí? ¿Estoy bien? Bueno, ciertamente, pero juntos, por eso, en equipo, ¿no? No podían tener hijos, ¿sí? Entonces, Dios le dice, tú vas a tener un hijo, ¿ok? ¿Qué es lo que dijo Abraham al respecto? Bueno, dice la Biblia, Abraham creyó. O sea, fue un acto de una demostración de fe. Y sabemos que según lo que se nos dice en el capítulo 4 y hemos hablado de ello, no fue fácil para Abraham. O sea, creer no fue fácil para Abraham. Para su esposa tampoco. La primera vez quizás un poquito más fácil porque estaban más jóvenes, ¿sí? La última vez que Dios les habló a ellos respecto a tener un hijo, el hombre tenía 100 años, 99, y la mujer 90, 89. Y ellos ya estaban, y la Biblia dice, ¿no? O sea, o sea, no se piense que fue fácil para ellos creer, porque ellos se miraban a sí mismos y decían, no lo hacemos. O sea, toda nuestra vida no hemos podido. Y ahora que estamos viejos, porque obviamente les colgaba también, pues, qué sé yo, ¿no? La piel, ¿sí? Sara, estéril, ¿sí? Ya le había pasado la costumbre de las mujeres, y eso es lo que dice.
Entonces, entiéndase, no fue fácil para ellos, pero creyeron por fe. Es más, hasta hubo ocasiones en que se reían. No, no, ¿qué va a ser? Pero entendiendo quién era Dios, es que ellos creyeron y dijeron, sí, entonces, en esa promesa, ¿sí? En esa promesa es que Dios les iba a brindar también a aquellos que descendían de esa promesa de fe, ¿sí? El ser hijos de la promesa, hijos conforme a la promesa. A eso es a lo que muchas personas piensan que simplemente no se trataba de que Dios decidía, tú sí eres hijo de Dios, tú no. No, no, no es así. Es por fe, ¿sí? Y lo vamos a ver también más adelante. ¿Verdad? ¿Quiénes llegaron a ser hijos de Dios? Aquellos que ciertamente, según la carne, venían de Abraham, ¿sí? Y después también de Isaac, pero no eran ellos los que iban a ser hijos de Dios, sino aquellos que por fe, así como la fe de Abraham, en que iba a tener un hijo, así también la fe de los demás hacía que puedan llegar a ser hijos de Dios. No sé si tiene sentido eso. Es fe, no es simplemente, ok, ¿cuántos hijos tuvo, por ejemplo, Isaac? ¿Se acuerdan? Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? Dos, ¿cómo se llamaron? Esaú y Jacob, ¿ya? Esaú y Jacob. O sea, no porque ellos fueron hijos de Isaac, no, porque Isaac fue el hijo de la promesa. Sí, Isaac, o sea, antes de Isaac, entienda, Abraham y Sara no tenían descendientes. ¿Sí? Entonces le dice, este es el hijo de la promesa, porque Abraham tuvo un hijo, no según la promesa, sino con la sierva anteriormente, pero era en Isaac, ¿no? En Isaac serán bendecidas, ¿no? Los que vienen detrás de ti. Entonces, ese es en Isaac que la gente también llega a creer en Dios y creyendo en Dios se convertían en bendecidos según la promesa. ¿Sí? Era fe, todo era acerca de fe, no era acerca de, oye, mira, Esaú y Jacob, hijos de Isaac, y ellos son, ¿no? Bendecidos, ¿no? Como hijos de Dios. No, no era así, no era por eso, no, no era, ¿no? No era, era solo por fe, ¿no? Algo más. Ajá, ya, ok. Ok. Claro. A ver, lo que ocurre es que básicamente la edad comienza a marcar, a verse una diferencia muy marcada con el diluvio. Antes del diluvio, o sea, que vivían, perdón, o sea, las funerarias se iban a la quiebra. Nadie quería tener funerarios, se iban a la quiebra las funerarias. ¿Sí? Después del diluvio ya la cosa comenzó a minorar. Abraham, por ejemplo, vivió, ¿cuántos años vivió Abraham? Mientras que antes del diluvio se vivía 700, 800, ¿no? 900. Abraham no, Abraham llegó a los 100, ¿cuántos fueron? Algo así, ¿no? 180. Y seguía la tendencia a la baja, ¿no? Entonces ya las cosas estaban cambiando entre las mujeres antes del diluvio y después del diluvio. Sara fue después del diluvio, ¿no? Ya las cosas estaban cambiando. Hasta que se quedan como quizás hoy estamos, ¿no? 40. Hasta la etapa en que pueden tener. Y un poquito más también, ¿no? Pero ya más complicado. 175. Algo así me parece, sí.
Ya, pero, pero claro, o sea, ya sabía ella que ya no podía más, no iba a poder tener hijos. Y si nunca pudo, o sea, antes de ello, ya con ello sellado, ¿no? Ya está marcado, claro, o sea, con ello ya, siquiera antes pudo haberse dicho, pero una esperanza, ¿no? Quizás ella también habrá hecho un milagro, ¿no? Pero no, ya una vez que le pasó ello, y quizás hasta la menopausia, ¿no? También con ello, ya estaba segura que no podía, ya estaba segura. Por eso fue un acto de fe. Dios les dijo, y porque Dios les dijo, entonces ellos creyeron. Porque ellos se miraban, ¿verdad? Usted sabe que por más que sea Dios quien nos diga algo, usted va a mirar a su capacidad. Lo hacemos ellos. No, no, ¿no? Ah, no, y ellos hicieron eso. O sea, ellos hicieron, no lo hacemos. Pero ellos pusieron la mirada en la grandeza de Dios. Y es lo que necesitamos aprender a hacer. Ser personas de fe, de poner la mirada en la grandeza de Dios y definitivamente su buena voluntad para con nosotros. Algo más. Sí. Pero Esaú, ¿dónde queda? ¿Esaú dónde queda? No, lo que pasa es que, o sea, Dios le dijo a Abraham, ¿no? Haré que tu descendencia pues sea bendita, ¿no? Por todas las naciones, ¿no? Muy bien, pero Abraham no tenía esa descendencia. Entonces, es en Isaac que comienza esa descendencia. ¿Sí? Entonces, pero es por fe. Estamos hablando de descendencia ya en lo espiritual, ¿no? Pero es por fe. Entonces, ¿dónde queda Esaú? Si Esaú no fue un hombre de fe, entonces no podía llegar a ser un hijo de Dios. Sabemos que Jacob sí lo fue. La descendencia de Esaú. Ok, ya te entiendo. El linaje en todo caso natural o carnal te refieres a ello. ¿Sí? No, se escogió a Jacob. Se escogió a Jacob. ¿En qué queda? Como primos hermanos, supongo, de los hebreos, ¿no? No hay problema. De Esaú. Ese sí, esa persona, sí, claro que sí. Esa persona, sí. No pasa a ser Y no pasa a ser, por naturaleza, no pasa a ser descendencia. O sea, no se convierte en israelita, ¿ok? Pero sí en hijo de Dios. O sea, aquí estamos viendo dos cosas distintas. Por eso es que, si me permiten nuevamente, ¿sí? En el versículo número 3, dice, en el versículo número 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según qué cosa. O sea, aquí no se está hablando de mis hermanos según la fe, sino, o sea, son mis conciudadanos. A eso. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de, si se me permite, de israelitas. Uno, los según la carne, que son los conciudadanos, pero no por ser conciudadanos según la carne, ya se convierten en hijos de Dios, sino es ser hijo de Dios es por fe, en este caso, en términos generales, en todo caso, sin importar de qué nación seas, ¿no? Así sea, así israelita. Sí, cierto. Demos de lectura al versículo 8 también, ¿no? Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Sí? Son contados como descendientes, ¿no? Recuerden que en la promesa hay un acto de fe, ¿sí?
A eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Y no sé qué hora es. Alguien me dice qué hora es. 8:30. Rápido, rápido, sí, rapidito, nada más. Si usted va a Juan, el Evangelio según Juan, ahí un par de libros antes de Romanos, ¿no? El Evangelio según Juan dice algo que creo yo debe ayudarnos a nosotros a comprender cómo es que uno puede llegar a ser hijo de Dios. Decía en Juan capítulo número 1, vamos desde el versículo 9. Aquí es un testimonio de Juan el Bautista respecto a Jesús. En el versículo 9 del capítulo 1 de Juan, hermanos también, dice, aquella luz verdadera, ese es Jesús, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos se refiere a Israel, ¿no? Porque vino Jesús directamente a Israel, pero no, ni caso le hicieron. ¿Eh? Pero luego dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es fe, ¿correcto? Eso es fe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, es solo por fe. ¿Sí? Vino a los suyos, vino a los israelitas, pero de todos esos israelitas, solo aquellos que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser hijos de Dios, por fe. Muy bien. Luego dice en el versículo siguiente, los cuales, recuerden, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en el versículo número 12, ¿no? En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es un tema sanguíneo esto. O sea, no se piense que porque ya yo soy hijo de Dios y si alguien tiene mi sangre, o sea, no, o sea, mi descendiente, simplemente por el hecho de ser mi descendiente ya es hijo de Dios. No, olvide, no es así. Si estamos, sí, muy bien. Luego dice también, ni por voluntad de carne. O sea, no se trata de la raza, pues, ¿no? No se trata de eso, ni de voluntad de varón. Yo como pastor, yo no puedo, ni tengo el derecho de decir, ya, yo te declaro hijo de Dios. No, a veces se piensa que el sacerdote sí, ¿no? El sacerdote sí lo... No, no, según la Biblia no. Sí, no, por eso es que tenga mucho cuidado, por más, a veces se dice, ¿no? Que cuando un niño es bautizado ya se convierte en hijo de Dios. No es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Más bien dice aquí al final del versículo 13, dice, sino de Dios. O sea, uno llega a ser hijo de Dios, a ser engendrado como hijo de Dios por fe, y esa es la voluntad de Dios. O sea, no hay otra manera. ¿Sí? No hay otra forma. Así que, repito, no se trata pues de qué somos, qué hacemos, no se trata. Se trata de si en verdad, como dijo Indira hace un buen rato, ¿no? O sea, si uno no se arrepiente de sus pecados, ni acepta a Jesús como su Salvador, no importa cuán cara bonita esa persona pueda ser, sigue siendo esa persona alguien que no es hijo de Dios. Solo por fe en Jesús llegamos a ser hijos de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Sí, por favor. Gracias, Dan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, repito, Pablo tenía esa convicción